Buenas, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a Hablando de Dinero. Durante esta semana estaremos conversando sobre el emprendedor, ese líder que va y lleva adelante un proyecto, un emprendimiento, abre un negocio propio o incluso aquel que va modificando procesos internos en una empresa. El emprendedor es el que emprende y sobre ese tema vamos a estar conversando durante la semana. Específicamente hoy vamos a dar los lineamientos de qué significa emprender y cuáles son las características de este emprendedor. Buenas noches, Arnaldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gloria, un gusto estar compartiendo nuevamente en este bloque de educación financiera. Nuestro tema de esta semana, como lo dijiste, aprender a emprender. Así es, vamos a aprender a emprender porque a veces pensamos que tiene que ser alguien muy creativo, tiene que ser alguien así que tenga una idea maravillosa, que todos los días hace algo nuevo. No, nada que ver. Tenemos que empezar a enfocarnos en que el emprendedor debe también ser empresario. ¿Por qué? Porque el emprendedor debe crear algo que pueda ser sustentable. No es abrir todos los días un negocio diferente o tener una buenísima idea que nunca se lleva a la práctica. Ustedes habrán escuchado alguna vez amigos que dicen: a mí se me ocurrió eso antes, ¿por qué lo que no hice? Bueno, hay una diferencia entre el pensamiento mágico y el poder llevarlo a la práctica. Así que tenemos que empezar a observar algunos conceptos. ¿Les parece? En primer lugar, el emprendedor es una persona corriente. Es decir, no se trata de que tengo que concluir todos los estudios, no sé, universitarios, terciarios, el posgrado, el doctorado, la maestría, y después, cuando todo sea perfecto, voy a emprender. No, probablemente esa persona no tenga el espíritu de emprendedor, porque el emprendedor lo que tiene en realidad es que tiene la capacidad de asumir el riesgo que conlleva su emprendimiento. Es capaz de hacer algo extraordinario porque puede manejar el coraje a pesar del miedo. Siempre hay miedo, el temor está presente porque evidentemente cuando hacemos algo nos podemos equivocar. De eso no hay ninguna duda. El único que jamás se equivoca es el que no hace nada. Ese siempre está sentadito criticando. ¿Para qué lo que dijo? ¿Para qué lo que hizo? ¿Por qué hizo tal? Pero él no es capaz de hacer. Bueno, el emprendedor hace. Por lo tanto, se puede equivocar. Sí, claro que se puede equivocar, pero así aprende. Así aprende. Nadie aprende nada del éxito. Lo que se aprende es justamente del fracaso, de saber que ese no es el camino correcto. Y el emprendedor tiene la capacidad de volver a transformarse, de levantarse ante esas situaciones. Y por eso es capaz de asumir situaciones riesgosas con tal de conseguir el resultado de su proyecto. Ahora bien, no se trata solamente de tener una idea maravillosa, no, sino que principalmente dimensionar todo el concepto. Ese concepto que puede estar en la cabeza recién del emprendedor, él puede llevarlo a algo más concreto, a un proyecto, a un plan de negocios. Puede visualizar qué es lo que va a venir con ese emprendimiento. El poder decir, bueno, ¿para qué voy a existir? ¿A dónde voy a llegar? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? ¿Qué necesito para poder lograrlo? ¿Con quiénes me tengo que aliar? ¿A quién le voy a servir? ¿De quién me voy a proveer? ¿Qué tipo de producto, servicio, mercadería, insumo preciso? Puede ser conocimiento, en el caso de que se trate de un negocio de servicios, o puede ser probablemente algo relacionado a la industria, si se trata de la transformación, o a la intermediación sería probablemente algún producto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este emprendedor es capaz de visualizar eso y llevarlo a la práctica a pesar de todas las amenazas identificadas. ¿Para qué él tiene que analizar esto? ¿Para qué tiene que llevarlo a un plan de negocios? ¿Por qué? Justamente porque debe visualizar de antemano, antes de emprender, cuáles son las amenazas que ya puede identificar para tener un plan de cómo disminuirlas, minimizarlas o incluso anularlas. Cuando uno simplemente se va por ímpetu y después decimos es que es tan emprendedor, no, eso es ser irresponsable. El simplemente tener una idea
poner dinero propio o ajeno, a veces prestado el dinero, ir atropellando todo, eso no tiene mucho mérito. Eso se llama impulso. Es una persona que no tiene la capacidad de llevar este concepto, esta idea, a un plano de análisis. Entonces, el emprendedor tiene que tener las habilidades también de razonamiento suficiente. Obviamente, queremos, digamos, aprender de nuestra propia experiencia, pero es muchísimo más barato y duele menos aprender de la experiencia ajena. Por eso es que ya existe un marco metodológico para que uno pueda prever y no equivocarse tanto y a tan alto costo. Transformar la idea en proyecto es lo que hace un emprendedor. Eso implica trabajar en un plan de negocios en que se analice la viabilidad. A veces la maravillosa idea no resiste un análisis, no puede transformarse la idea en proyecto y de proyecto a realidad. Si solamente se va de idea a realidad, y probablemente fracase. Este proyecto lo que hace es visibiliza cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas que existen en el entorno y qué oportunidades de mejora tengo para implementar antes de llevarlas a la acción. Todo esto tiene que estar analizado dentro de este plan de negocio y después se empieza a visualizar el impacto financiero. Es decir, todo lo que va a hacer este emprendedor en su negocio tiene que ser llevado a una planilla en donde se visualiza cuánto dinero se va a necesitar de inversión inicial, cuánto de, digamos, mantenimiento del capital operativo o de giro, para saber realmente si tiene la capacidad financiera, si tiene la capacidad de habilidades que se requieren y si tiene todas las palancas necesarias como para alcanzar el éxito. Este análisis es fundamental y lo debe hacer el emprendedor para poder ser un emprendedor exitoso. ¿Qué te parece la propuesta, Arnaldo? Excelente, muy interesante tema, Gloria, y les esperamos mañana para seguir aprendiendo a emprender. Recuerden, estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram como @hablando de dinero.